Listo, chicos, buenos días. Ahora sí vamos a empezar, ¿sí? Espero que se encuentren bien, chicos. En nuestra casita, ni modo, no nos queda más, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia, esperemos que esto pronto termine. Mientras tanto, solo tenemos que mantenernos en casa y seguir todas las medidas de prevención para que podamos atenuar este contagio, ¿sí? Vamos a empezar hoy, niños, con un tema muy importante que vamos a ir desarrollando, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar lo que es una de las emociones negativas que hemos estado conversando la clase pasada, que es el miedo. Entonces hoy vamos a trabajar cómo vencer nuestros miedos. Las recomendaciones que vamos a tener para esta clase son las siguientes. Van a mantener apagados sus micrófonos y no van a utilizar el chat. En algún momento necesito su opinión, digo su nombre y activan sus micrófonos, ¿sí? Van a ver atentamente cada una de las diapositivas, las explicaciones. No es necesario que impriman estas diapositivas, la pueden guardar en su ordenador y cuando ustedes desean pueden abrir el archivo para revisar alguna información. Hay un video, igual tienen que estar muy atentos porque posteriormente vamos a comentar sobre este video, ¿sí? Buen día, Joaquín, buenos días. Ahora nos vamos a empezar a dar una explicación sobre el miedo y al finalizar va a haber las preguntas relacionadas a su actividad para la casa. Y eso ya les voy a ir explicando cómo lo van a ir desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, chicos, con una explicación, ¿sí? Atentos, por favor. El propósito de esta actividad, chicos, es identificar las principales manifestaciones del miedo y cómo podemos enfrentarlo correctamente. Como dijimos la semana pasada, el miedo es una emoción completamente normal. Todos las vamos a sentir, pero hay un límite en el cual ya puede convertirse en un problema. Entonces hoy vamos a trabajar eso, cómo vamos a enfrentar correctamente para que no se convierta en un problema. Vamos a ver. ¿Qué es el miedo entonces? El miedo es una alteración del ánimo que va a provocar casi siempre angustia ante un peligro o un perjuicio que se puede nosotros percibir. Ya sea esto una imaginación o sea la realidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a un objeto que está presente, algo que realmente existe, pero a veces el miedo va más allá de algo real, a veces es producto de la imaginación, pero igual provoca miedo. Entonces es una alteración del ánimo que provoca angustia, ¿sí? Ese es el concepto básico del miedo. Claro que sí, podemos enfrentarlo, como dice Joaquín, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? ¿Y por qué sentimos miedo? A ver, vamos a explicar. Ustedes se han puesto a pensar, en alguna ocasión se han puesto a pensar, ¿por qué cuando ustedes sienten miedo, su cuerpo empieza a provocar algunos cambios? Empiezan a temblar, empiezan a sudar, sus pupilas se dilatan. ¿Se han puesto a pensar en alguna vez? Pues la respuesta es la siguiente. Miren, chicos, en nuestro cerebro hay una estructura llamada la amígdala cerebral, que es esta que voy a encerrar en este círculo rojo. Ese puntito rojito que ven ahí se llama la amígdala cerebral. Es conocida como un botón de emergencia. Cuando nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, casi siempre los ojos, un eventual peligro, entonces el impulso va a pasar de nuestros sentidos al cerebro. El cerebro va a tratar de interpretar este mensaje y va a pasar justo a esta estructurita, la amígdala cerebral, y este es un botón de emergencia. Una vez que este se activa, pues empieza a ver los cambios en nuestros organismos. Como ya les dije, se agitan, empiezan a transpirar, la pupila se dilata, se ponen intensos los músculos, todo eso. Entonces, la estructura responsable de que se provoca todas estas reacciones es la amígdala cerebral. Esta estructura pequeñita, rojita, que está en nuestro cerebro. Ella es la responsable de que el miedo provoque cambios en nuestro organismo, ¿sí?
Listo, vamos a ver la siguiente diapositiva entonces. Puede decirse que el miedo resulta desagradable, obviamente, es una emoción muy desagradable, ¿verdad? A nadie le va a gustar tener miedo durante un tiempo prolongado. Pero también es algo importante y necesario, como les dije la vez pasada, porque va a servir como un método de supervivencia. Imagínense que nadie sintiera miedo. Todos iríamos por la vida sin tener precaución de que algo nos pueda pasar, ¿verdad? Entonces, sí es necesario el miedo, porque nos va a proteger de ciertas circunstancias que nos puede hacer daño. Los miedos van a variar de persona en persona, va a variar, depende de la edad que uno tenga, pero por ejemplo, los cambios van a provocar a veces miedo, ¿verdad? Los cambios. Nosotros solemos estar a veces en nuestra zona de confort, en nuestra zona placentera, y cuando nos van a dar una noticia que tenemos que cambiar de repente de trabajo, de ciudad, de colegio, de amigos, nos da miedo, ¿verdad? Nos da mucho miedo. Entonces, una de las causas del miedo puede ser los cambios. Aún muchas personas, aún siendo adultas, pueden tener miedo a la oscuridad. Esto es más común en los niños, ¿verdad? En los niños es más común, pero también personas adultas podemos sentir miedo a la oscuridad, ¿ya? Miedo a ciertos animales. Creo que esto es del miedo más común. La mayoría de personas tienen miedo a ciertos animales, las arañas, los ratones, los reptiles. Entonces es un miedo muy común. Y los niños también, en mayoría, tienen miedo a las tormentas, a los ruidos de los truenos, los relámpagos, los rayos. Entonces también es una causa de que nosotros podamos sentir miedo. Hay una infinidad más de motivos por los cuales tenemos miedo, pero este es uno de los más comunes. Claro, Joaquín dice que nos podríamos hacer daño si no existiera el miedo, ¿verdad? Porque tiene una función protectora. Vamos a ver unos datos interesantes sobre el miedo. Como ya les venía diciendo, va a provocar fuertes cambios fisiológicos. Entre ellos podemos ver, va a aumentar el metabolismo, la presión arterial, aumenta de manera muy rápida y abundante la adrenalina, la glucosa en la sangre también sube, los músculos se comienzan a ser más tensos, las pupilas se dilatan, entre otras manifestaciones, ¿verdad? Altera la percepción, niños. Se ha comprobado que cuando una persona tiene un objeto cerca al cual le teme, pues suele verlo de mayor tamaño y más cercano de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque también va a alterar la percepción. ¿Se dan cuenta? Todos los efectos que tiene el miedo en nuestro organismo. El grado de miedo depende de una experiencia de control. Si yo siento que puedo controlar esa situación, pues mi miedo va a ser menos intenso. Pero si veo que es muy complicado que yo pueda controlarlo, pues mi miedo va a aumentar. Por ejemplo, si yo tengo miedo a las arañas y estoy en un ambiente abierto y veo una araña, pues no voy a tener mucho miedo porque puedo salir de la habitación y me alejo de la araña. Pero si, digamos, estamos en un ascensor, en un elevador, y veo esa araña, pues voy a sentir más miedo porque no voy a poder salir del elevador. Entonces mi miedo va a aumentar. No tengo control sobre esa situación. Entonces depende del grado de control que yo siento que puedo tener ante esa situación, ¿ya? Y esto es algo muy evidente, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que los ojos reflejan el miedo, claro que sí. Cuando uno tiene miedo, casi siempre sus ojos están muy abiertos, parece que se va a salir de la órbita de los ojos, las pupilas están dilatadas, ¿verdad? Entonces el miedo se va a reflejar en los ojos definitivamente. Hay miedos que son universales, no porque necesariamente yo haya tenido una experiencia mala con ese objeto, sino es que a veces ustedes vienen escuchando de generación en generación que la abuelita tenía miedo a la araña. Sí, yo tengo mucho miedo a la araña y la mamá tiene miedo a la araña. Y ustedes aprenden también a tener miedo a la araña.
porque vieron cómo sus demás familiares también lo sentían. Entonces es como que medio contagioso a veces esto del miedo, ¿verdad? Entonces por eso dice que son universales, algunos, no todos, ¿ya? El miedo lo experimentan todas las personas, esto hay que tener muy en claro, chicos. No importa el sexo, la edad, la condición socioeconómica, la religión, no importa. Todas las personas van a sentir miedo en algún momento de sus vidas. Unas más frecuentes que otras, unas con más intensidad que otras, pero todos sentimos miedo. ¿Ya? Franz, apágame por favor tu cámara. Sí, por ahora vamos a estar con las cámaras apagadas. Ya al finalizar me van a prender todos para verlos un ratito. Ahora, lo más importante, lo que queremos saber todos, ¿cómo vencemos nuestros miedos entonces, niños? Porque todos tenemos miedo a algo, o de repente tenemos miedo a muchas cosas, pero ¿cómo vamos a hacer para vencerlos? Algunos consejitos aquí. Deja de huir, enfréntalos, esto es lo más importante, niños. No puedo huir de mis miedos. Mientras más huyo, más grande se va a hacer ese miedo y puede convertirse en una fobia. Una fobia es un miedo irracional. Cuando yo ya empiece a tener una fobia, no voy a poder controlar solo esa situación. Voy a necesitar de un especialista que me ayude con terapias a enfrentar ese miedo. Entonces, desde ahora podemos enfrentar nuestro miedo, de repente con un poquito de temor, de ansiedad, de angustia, pero vamos a enfrentarlo. Hay que agarrar valentía para enfrentarlo, ¿sí? Deja de negarlo, todos sentimos miedo. Muchas veces tenemos vergüenza de aceptar que tenemos miedo a algo, pero no nos va a ayudar en nada. Tenemos que aceptar primero que tenemos miedo y ahí va a empezar nuestro primer pasito para enfrentarlo. Entonces, aceptémoslo. Deja de luchar contra él. La lucha es contigo mismo. Muchas veces el miedo que yo siento no es ante esa arañita chiquita, ante ese ratoncito pequeñito, sino es miedo contra nosotros mismos, contra lo que nosotros realmente sentimos. Entonces la lucha en realidad es contra mi miedo, no contra el animalito ni el objeto que me está provocando el miedo. Sí, entonces es una lucha muy importante porque tienen que vencerse a ustedes mismos. Entonces es una forma de crecer, ¿verdad? Hazte amigo de tus miedos. ¿A qué se refiere con eso? No es que vayas y abraces a la araña, al ratón y le des beso, sino se refiere a que tienes que poco a poco acercarte más a ese objeto al cual le temes. Conociendo un poco más acerca de él, puedes por internet averiguar un poquito más de él, digamos una araña, cómo actúan las arañas, cuál es el mecanismo de las arañas, me puede hacer daño una araña, conocerlo un poquito más, para que así no le tengas tanto miedo, porque de repente al ver sus características te das cuenta que no, en realidad no tengo por qué tener miedo porque no es peligroso. Entonces conócelo, acércate a sus características y vas a ver que poquito a poquito tu miedo va a ir desapareciendo. ¿Ya? ¿Cómo vencer a alguien perfecto? En realidad, Joaquincito, nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos errores, todos tenemos defectos, entonces nadie en este mundo es perfecto. Siempre va a haber algo, ¿ya? Ya después de repente me vas a decir tu idea un poco más elaborada. Cuando te dé ya puedes hablar de micrófono, ¿sí? Y esto también es importante, niños. Afróntalos como una oportunidad para crecer. Así como ustedes se ponen metas en lo que es el colegio, digamos, este trimestre voy a sacar el primer puesto, este trimestre voy a sacar AD en matemática. Como se ponen metas a ese nivel, también ustedes pueden ponerse metas. En este trimestre voy a lograr por lo menos acercarme un poquito más a la araña, acercarme un poquito más a un ratoncito, ¿no? Pónganse también metas para que se den cuenta que ustedes al alcanzarlas van a sentir que han crecido. Entonces también hay que tomarlos en cuenta como un tipo de objetivo, meta a alcanzar, ¿ya? Vamos a leer un cuento, ¿ya? Y después me van a hacer un comentario respecto a esto. Presten mucha atención, por favor. Juan sin miedo.
Érase una vez, en una pequeña aldea, un anciano padre con sus dos hijos. El mayor era trabajador y llenaba de alegría y de satisfacción el corazón de su padre, mientras el más joven solo le daba disgustos. Un día el padre le llamó y le dijo: «Hijo mío, sabes que no tengo mucho que dejarte a tu hermano y a ti, y sin embargo aún no has aprendido ningún oficio que te sirva para ganarte el pan. ¿Qué te gustaría aprender?». Y le contestó Juan: «Muchas veces oigo relatos que hablan de monstruos, fantasmas, y al contrario de la gente no siento miedo. Padre, quiero aprender a sentir miedo». El padre, enfadado, le gritó: «Estoy hablando de tu porvenir, ¿y tú quieres aprender a tener miedo? Si es lo que quieres, pues márchate a aprenderlo». Juan recogió sus cosas, se despidió de su hermano y de su padre, y emprendió su camino. Cerca de un molino encontró a un sacristán, a un sacerdote, con el que entabló conversación. Se presentó como Juan Sin Miedo. «¿Juan Sin Miedo? ¿De qué extraño nombre?», se sorprendió el sacerdote. «Verás, nunca he conocido el miedo. He partido de mi casa con la intención de que alguien me pueda mostrar lo que es», dijo Juan. «Quizá pueda ayudarte. Cuentan que más allá del valle, muy lejos, hay un castillo encantado por un malvado mago. El monarca que allí gobierna ha prometido la mano de su linda hija a aquel que consiga recuperar el castillo y el tesoro. Hasta ahora, todos los que lo han intentado huyeron asustados o murieron de miedo. Quizá allí pueda sentir el miedo», se animó Juan. Juan decidió caminar. Vislumbró a lo lejos las torres más altas de un castillo en el que no ondeaban banderas. Se acercó y se dirigió a la residencia del rey. 2 guardias reales cuidaban la puerta principal. Juan se acercó y dijo: «Soy Juan Sin Miedo y deseo ver a vuestro rey. Quizá me permita entrar en su castillo y sentir eso a lo que llaman miedo». El más fuerte le acompañó al salón del trono. El monarca expuso las condiciones que ya habían escuchado otros candidatos. «Si consigues pasar 3 noches seguidas en el castillo, derrotar a los espíritus y devolverme mi tesoro, te concederé la mano de mi amada y bella hija, y la mitad de mi reino como dote». «Se lo agradezco, su majestad, pero yo solo he venido para saber lo que es el miedo», le dijo Juan. «¡Qué hombre tan valiente! ¡Qué honesto!», pensó el rey, «pero ya guardo pocas esperanzas de recuperar mis dominios. Tantos han sido los que han intentado hasta ahora». Juan Sin Miedo se dispuso a pasar la primera noche en el castillo. Le despertó un alarido impresionante. Un espectro tenebroso se deslizaba sobre el suelo sin tocarlo. «¿Quién eres tú que te atreves a despertarme?», preguntó Juan. Un nuevo alarido por respuesta, y Juan Sin Miedo le tapó la boca con una bandeja que adornaba la mesa. El espectro quedó mudo y se deshizo en el aire. A la mañana siguiente, el soberano visitó a Juan Sin Miedo y pensó: «Es solo una pequeña batalla, aún quedan 2 noches». Pasó el día y se fue el sol. Como la noche anterior, Juan Sin Miedo se disponía a dormir, pero esta vez apareció un fantasma espantoso que lanzó un bramido. Juan Sin Miedo cogió un hacha que colgaba de la pared y le cortó la cadena que el fantasma arrastraba la bola. Al no estar sujeto, el fantasma se elevó y desapareció. El rey le visitó al amanecer y pensó: «Nada de esto habrá servido si no repite la hazaña una vez más». Llegó el tercer atardecer y después la noche. Juan Sin Miedo ya dormía cuando escuchó acercarse a una momia espeluznante y preguntó: «Dime qué motivo tienes para interrumpir mi sueño». Como no contestaba, agarró un extremo de la venda y tiró.
Retiró todas las vendas y encontró a un mago. Mi magia no vale contra ti. Déjame libre y romperé el encantamiento, le dijo. La ciudad en pleno se había reunido a las puertas del castillo, y cuando apareció Juan sin miedo, el soberano dijo: cumpliré mi promesa. Pero no acabó aquí la historia. Cierto día en que el ahora príncipe dormía, la princesa decidió sorprenderle regalándole una pecera. Pero tropezó al inclinarse y el contenido de este, incluido agua y peces, cayeron sobre el lecho que ocupaba Juan. ¡Ah! Exclamó Juan al sentir los peces en su cara. ¡Qué miedo! La princesa reía viendo cómo unos simples peces de colores habían asustado al que permaneció impasible ante espectros y aparecidos. Te guardaré el secreto, dijo la princesa. Y así fue. Y aún se le conoce como Juan sin miedo. Muy bien, niños, muy interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver la opinión que tienen ustedes acerca del cuentito. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me quiere dar su opinión? A ver, en el chat díganme, yo, Miss. ¿Quién quiere opinar? Joaquín, a ver, enciéndeme tu micrófono, Joaquín. ¿Tienes micrófono? A ver, Fabricio, ¿tienes micrófono? Mientras Joaquín nos responde. Sí, Miss. A ver, Joaquín, Fabricio eres, ¿verdad? Fabricito, dime, ¿qué nos quieres comentar sobre el cuento? De que Juan el Valiente no se asustaba con las mayores cosas. Ya, Igual ya no se había asustado, pero al final sí se asustó con una simple cosa que eran pececitos. exacto, ese es el mensaje. Muy bien, Fabricio, muchas gracias. No es que Juan no tuviera miedo a nada, ¿verdad? Solo que no tenía miedo a las cosas comunes que tenemos miedo las demás personas. Pero sí tenía miedo, porque un momentito, porque sí se asustó con los peces. Entonces sí tenía miedo, pero algo de repente muy insignificante, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Todos tienen miedo, ¿verdad? Se parece al sin miedo del narrador de cuentos, nos dice Joaquín. Sí, ¿no? Parecido, sí, tienes razón. ¿Quién me estaba hablando, Matías? Sí, Miss, A ver, Miss, una pregunta, ¿le puedo decir algo? Ya, Juan no tenía miedo a las cosas del miedo, eso, pero sí podría ser que tenía fobia a los peces. claro, quizás, ¿no? Porque se asustó tanto con los pececitos que quizá tendría un miedo más grande hacia los peces. Pero lo que podemos sacar de lección de este cuento es que todos tenemos miedo a algo, no a lo mismo, pero todos tenemos miedo. Y lo importante es enfrentarlo, ¿verdad? Me querías hablarme, Alejandro, ¿verdad? Alejandro también quería opinar. ¿Tienes micrófono, Alejandro? Creo que no tiene micrófono. Niños, vamos a ver un videíto, ¿sí? Para esto, antes necesito que en el chat me pongan sus nombres y apellidos para la asistencia. Solo nombre y apellidos, niños, por favor. Un nombre y un apellido, ¿sí? Mientras yo pongo el video, por favor. Nombre y apellido, chicos, en el chat. A ver, después del videíto, Alejandro, nos vas a dar tu opinión, ¿sí? Después del videíto. Vayan poniéndome sus nombres, niños.
De repente tu corazón se acelera. Sientes que no te puedes mover, empiezas a respirar más. Ya, vamos a ver el video, niños. De repente tu corazón se acelera. Sientes que no te puedes mover, empiezas a respirar más rápido y hasta sudar frío. Estás aterrado. Puede ser por una enorme serpiente, porque vas a saltar del bungee o porque el papá de tu novia te cachó dándole unos besotes a su hija. Pero te has preguntado, ¿qué es el miedo? El miedo es una reacción en cadena en la cual tu cerebro te prepara para huir de una situación peligrosa o poco deseable, y que puede ser iniciada por diversos tipos de estímulos. Por ejemplo, una encuesta reciente muestra que los miedos más comunes son estos, aunque algunos no pongan en peligro tu vida. Evolutivamente estamos predispuestos a temer a ciertas cosas, como las arañas, las serpientes o las ratas, ya que estos animales han sido peligrosos para la raza humana durante toda su existencia, por ser venenosos o por transmitir enfermedades. Pero también existen miedos adquiridos y culturales. Por ejemplo, en Japón existe el miedo llamado Taijin Kyofusho, que específicamente es el miedo a ofender a alguien por un exceso de modestia o respeto. Los miedos adquiridos pueden ser el resultado de eventos traumáticos o simplemente los aprendemos de otros individuos y no necesariamente los estímulos que los provocan tienen que ser peligrosos. Un antiguo y famoso experimento del psicólogo John Watson mostró cómo se puede adquirir un miedo por condicionamiento pavloviano. Para esto, Watson utilizó a un niño que fue llamado el pequeño Albert. Este niño inicialmente se sentía muy cómodo jugando con los animales en el laboratorio. Watson empezó el condicionamiento acercándole una rata, y al momento en el que el pequeño Albert la tocaba, un ruido muy fuerte sonaba. El pequeño Albert aprendió muy rápidamente el miedo a las ratas y posteriormente ya no se quería acercar a ellas, ni a ningún animal peludo, e incluso se asustaba con la barba de Santa Claus. Otra forma de adquirir un miedo es por aprendizaje. Es decir, cuando vemos que otros le temen a algo, después de cierto tiempo nosotros también empezamos a temerle. Por ejemplo, en un experimento más reciente, se le mostraron a unos monos unos videos de un mono que estaba aterrorizado de ver una rosa. En realidad, el mono estaba viendo una serpiente, pero el video fue editado. Posteriormente, cuando se les acercaba una rosa a los monos que vieron el video, estos se aterrorizaban como si la rosa en verdad fuera una amenaza para ellos. El miedo es un proceso que se lleva a cabo inconscientemente y de hecho tiene dos vías principales en el cerebro. Cuando nos encontramos un estímulo que nos da miedo, la información pasa del tálamo directamente a la amígdala, que está ampliamente relacionada con nuestras emociones. Y esta le dice al hipotálamo que prepare tu cuerpo para huir lo más pronto posible. Al mismo tiempo, la información se envía por otra ruta más larga. Esto incluye las cortezas sensoriales, las cuales envían información al hipocampo, que está relacionado con la memoria, y mediante el cual se verifica que lo que estamos viendo o sintiendo es realmente peligroso o no. Como esta segunda ruta necesita más tiempo de procesamiento, el intervalo entre que nos damos cuenta de si debemos correr o no es cuando nos congelamos de miedo. En el caso de que efectivamente estemos en peligro, nuestro cuerpo estará listo para huir, y en caso contrario, nos podremos calmar. Entonces, ¿cómo podemos combatir nuestros miedos? En un video pasado les hablé de que existen nuevas tecnologías para modificar nuestros recuerdos, lo que podría ser muy útil para tratar las fobias. Pero mientras no se afinen dichos métodos para su uso común, tendremos que hacerlo de una manera menos tecnológica. Nuestro cerebro es una máquina de aprender, así que como se puede usar el condicionamiento para enseñar un miedo, también se puede usar para olvidarlo, mediante la creación de una respuesta condicionada que contrarreste el miedo a cierto estímulo. Aunque las terapias más comunes hoy en día se basan en la exposición.
es decir, mediante un ambiente controlado donde el sujeto se dé cuenta poco a poco que no corre peligro y puede ir afrontando su miedo gradualmente. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? No tengas miedo y déjala en los comentarios. Y no... Listo, niños. Interesante, ¿verdad? El video, bastante interesante. Ahí se explica cómo a veces nosotros podemos adquirir miedos aprendiéndolos, ¿verdad? Como el niño Albert, el pequeño Albert, ¿no es cierto? Listo. A ver, Alejandro, ahora sí, actívame tu micrófono. ¿Qué nos querías aportar? Alejandro, ¿me prendes tu micrófono? Alejandro. Démosles tiempo a Alejandro. Les voy a ir explicando, niños, su tareita, ¿sí? Es muy sencilla, igual que las otras actividades, así que no van a tener complicaciones algunas, ¿ya? Van a responder las preguntas en su cuaderno. O si no hay cuaderno, en una hojita, y lo van guardando en su folder. Las siguientes preguntas son solo 2, ¿ya? Así que es muy sencillo y no van a ocuparse mucho tiempo. Hago una lista con mis principales miedos. La primero. Si son varios, no importa, me escriben varios. Recuerden que el primer paso es reconocer que tienen miedo. Todas las cosas que tengo miedo. El segundo paso es escribir los pasos que debe seguir para vencer esos miedos, ¿sí? En cada uno, si son 2 miedos, pasitos en cada uno de ellos, ¿cómo puedo vencerlos? ¿Ya? Por ejemplo, tengo miedo a la oscuridad. Primer paso, le cuento a mi papá que tengo miedo a la oscuridad. Segundo paso, le pido a mi papá que me acompañe a mi cuarto que está con la luz apagada. Tercer paso, voy abriendo la puerta despacito, cosas así, ¿ya? ¿Cómo pueden ustedes ir venciendo sus miedos, pasito a pasito? Porque esto sí es importante, niños. Si voy a enfrentar un miedo, tengo que hacerlo poco a poco. No me puedo enfrentar de un solo golpe a ese miedo, porque puede que aumente mi miedo, ¿ya? Entonces es un proceso de poquito a poquito. Tenemos que irlo venciendo poco a poco, ¿ya? Entonces esa es su tareita, solo esas 2 preguntitas. Esta tareita me la tienen que entregar hasta el próximo miércoles. Tienen plazo. Pueden hacerlo desde ahora, pero tienen plazo hasta el próximo miércoles. ¿Ya, niños? No es muy complicado hacerlo. ¿Sí? ¿Podría volver a poner en la segunda pregunta? Porque le estoy escribiendo para no olvidarme. Ya, la segunda pregunta es escribir los pasos que debes seguir para vencer tus miedos. Esa es la segunda pregunta. Escribo los pasos que debo seguir para vencer esos miedos. Igual en la plataforma está toda la diapositiva. Igual la pueden descargar y ahí también están las preguntas, no hay problema. Sí, es la segunda pregunta. Sí, listo. Ahora, niños, ya para terminar, voy a pedirles que los que tengan camarita me enciendan sus camaritas para poder verlos un ratito antes de que nos vayamos. A ver, los que tengan cámaras, enciéndanme sus camaritas, por favor. A ver, Angelito, Luis, Franz. Espero que se encuentren bien, niños. Es un poco complicada esta situación. Está Fabricio, pero no nos queda otra, ¿verdad? No nos queda otra que estar en nuestras casitas cuidándonos, ¿verdad? La lección de ahora, niños, no solo, todos los temas que trabajamos en inteligencia emocional, no solo es para que se queden en sus cuadernos. Lo principal es que lo pongan en práctica, ¿ya? El día de hoy, ya no hay problema, Matías. Si no puedes encender, no hay problema, no te preocupes.
El día de hoy tienen que poner en práctica el vencer sus miedos, ¿ya? Todos tenemos que reconocer que tenemos miedo a algo, entonces seamos valientes y poquito a poquito demos un pasito tras otro pasito y démosle frente, lucha, batalla a nuestros miedos, ¿sí? Y van a ver que así poco a poco se van a sentir más plenos, más realizados, ¿ya, niños? Entonces esa es la tarea principal del día de hoy, ¿ya? En la próxima clase vamos a trabajar otra emoción y así vamos viendo qué manera podemos ir mejorando nuestra estabilidad emocional, nuestra inteligencia emocional. ¿Sí, niños? Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante. No salgan de sus casitas. Ustedes ya saben todas las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chicos.